Bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición, qué privilegio nos da el Señor de en este tiempo, en esta temporada, entrar a hablar de la poderosa palabra del Señor. Y antes de empezar a discutir los temas, yo quisiera invitarte a que me llames al 787-6870. Es el número de teléfono al cual puedes llamar para tu petición de oración. 787-6870. Ese es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante, que estamos en Riverview, Bayamón, Avenida Cementerio Nacional, esquina calle 1. Estamos frente al cementerio Portacueli y al ladito del Cementerio Nacional, en ese semáforo, en esta esquina. Estamos aquí para poder compartir contigo y que nos visites, ya que todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana tenemos nuestra primera reunión. La segunda reunión es a las 11:20 de la mañana, que termina esta experiencia como a la 1 menos 10, y puedes venir y compartir con nosotros porque adoramos, cantamos al Señor y presentamos la poderosa palabra de Dios. Hoy quiero hablar de las caracterizaciones del Espíritu Santo, cómo la Biblia describe una operación del Espíritu Santo sobre toda persona que abre su corazón a Cristo a recibirlo como Señor y Salvador. Y como tú sabes, estamos viviendo en un mundo bastante inseguro, en un mundo donde hay una crisis, yo digo, aparte de económica, hay crisis con la seguridad y la criminalidad y todos esos temas que tanto preocupan a la gente. Tenemos una realidad que es que tenemos una falta de esperanza, por así decir. Puerto Rico necesita un credo que creer, un cántico que entonar. ¿Y cuál es nuestra esperanza futura? Nuestra esperanza futura es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hablando de las inseguridades del mundo, la epístola a Romanos, el apóstol Pablo escribe y dice, miren, la causa por la cual hay una descomposición social se debe, está en Romanos capítulo 1 y verso 21, él dice, mire, gente que dice conocer a Dios, no le dan gloria a Dios y no son agradecidos. Y cuando tú no reconoces a Dios en tu vida y no eres agradecido, comienza una operación triste en tu mente, o sea, empieza a envanecerse el razonamiento, empiezas a pensar musaraña, la mente te divaga y el corazón se endurece. O sea, te pones insensible y te pones irracional. Y cuando eso te domina, la inmundicia, la concupiscencia, que es el anhelo que todos tenemos por dentro de tener muchas cosas materiales o darle rienda suelta a las pasiones vergonzosas, eso domina a uno. Y cuando eso domina a uno, dice el verso 26, por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual manera, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en su lascivia unos con otros. Hombres cometiendo hechos vergonzosos con otros hombres. Reciben en sí mismos la retribución debida a esa perversión. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Escucha bien. Están atestados de toda injusticia. Escucha esta lista de conductas, a ver si es lo que Puerto Rico está viviendo en este tiempo. Dice injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, o sea, se pasan inventando maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y el peor grupo viene ahora, no solo los que la hacen, sino aquellos que se complacen con los que la practican. Si tú ves toda esa caracterización de conductas que la epístola a Romanos capítulo 1
desde el verso 16 hasta el 31, describe la conducta de Puerto Rico en este siglo XXI. Y este texto se escribió para el siglo primero de la era cristiana. O sea, estamos hablando de 2000 años. Y la palabra no expira, la palabra no se termina. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y por qué empiezo con esta realidad, esta caracterización de lo que está ocurriendo en un tiempo como este? Bueno, porque el Espíritu Santo no solo nos inicia en la salvación, sino que el Espíritu Santo nos afirma, nos garantiza y nos da confirmación de la identidad que tenemos como creyentes hasta el día final de la redención. Así que una de las cosas que hace el Espíritu Santo precisamente es que nos afirma como creyentes. ¿Y por qué tengo que traerte esto? Mira, porque Puerto Rico necesita una manifestación del Espíritu Santo. Yo comienzo el año reclamando que el pueblo de Puerto Rico se abra al Espíritu de Dios. Necesitamos poder de Dios para ser personas decentes, personas buenas, vivir conforme a la soberana voluntad de Dios, hacer las cosas bien, darle para atrás a esa cultura de violencia, a esa cultura de maltrato. Y cuando yo miro, por ejemplo, el libro de los Hechos, y quiero que mire, empieza en el capítulo 3 de los Hechos, cuando hay una persona que está lisiada, cojo, paralizado, por así decir, nunca había podido caminar, y lo ponían postrado a la entrada del templo para que pidiera limosnas. Y este hombre, mendigo, estaba esperando por a los que entran allí pedirle limosna. Y dice el libro de los Hechos en el capítulo 3, que los apóstoles Juan y Pedro, a la hora de la oración, entraban al templo en el momento que este hombre está pidiéndole limosna a la entrada. Cuando ellos ven esto, dice, cuando vio Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir alguna moneda. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo toma por la mano derecha, lo levanta, al momento puede pararse sobre sus pies y sus tobillos, dice aquí esta palabra, y empieza a saltar, a brincar, se pone de pie y caminó. El hombre que nunca había caminado, caminó y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Cuando el pueblo vio ese milagro en la vida de este hombre, que nació así, que tenía ese defecto de nacimiento, la gente quedó maravillada porque reconocían que era el que se sentaba en la puerta del templo a pedir limosna. Y se espantaron viendo ese milagro de ese hombre brincando y caminando y cantando y alabando al Señor dentro del templo. Como eso fue un milagro tan poderoso, dice la Escritura, que se regó la voz en todo el pueblo y la gente empezó a ser impactada con el mensaje del Evangelio, y esa noticia llega a oídos de los sacerdotes. Y dice aquí, hablando ellos al pueblo, vinieron ante ellos, este es el capítulo 4 del libro de Hechos, los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, molestos en que esta gente le enseñaran al pueblo y le anunciaran la palabra de Dios, porque hay gente cristofóbica, le tienen fobia a Cristo, odian a Dios, son teofóbicos. Tú los ves regados por ahí y les molesta que uno hable del poder de Dios y de la Biblia y de la palabra. Dice que los agarran, le echan mano a estos apóstoles y los meten en la cárcel y lo llevan al tribunal que había juzgado a Cristo. Mira cómo lo dice Hechos capítulo 4, donde dice aquí que el sumo sacerdote, Anás, Caifás, los gobernantes, los ancianos, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes, los pusieron en medio y le preguntan, ¿con qué autoridad ustedes hacen esto? ¿Y con qué potestad o en qué nombre hicieron ustedes esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, es que es en el nombre de Jesús de Nazaret,
que hemos dispensado este milagro y no fuimos nosotros, es Dios, porque Dios opera y Dios obra y Dios sigue en su trono y la oración cambia las cosas. Pues el tribunal lo juzga y los jueces, como corruptos al fin que eran, escuchan la prueba, se dan cuenta de que Dios hizo un milagro y dice aquí que viendo al hombre que había sido sanado, es que estaba de pie ante de ellos, no podían decir nada. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y se quedan hablando entre los jueces diciendo qué vamos a hacer con estos hombres porque hay un milagro de verdad. Pues miren cuál fue la sentencia. Los llaman y les intiman a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Juan y Pedro les respondieron, es necesario mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. La sentencia fue, lárguense de aquí, no hablen más en ese nombre. Y ellos salen de ese tribunal con una sentencia en contra que decían, no pueden hablar del poder de Dios. Cuando el tribunal que juzgó a Cristo juzga a Pedro y a Juan y les emite una sentencia de que no pueden hablar en el nombre de Jesús. Esos teofóbicos que tú ves por ahí que quieren que la iglesia esté en cuatro paredes, están ahí desde el libro de los Hechos. Y dice que una vez los ponen en libertad, ellos llegan hacia los demás discípulos y creyentes y les contaron todo lo que los principales sacerdotes habían hecho con ellos en el tribunal. Y cuando la gente escucha eso, de que el Estado emite una sentencia prohibiéndole a los discípulos a predicar el evangelio, que no podían mencionar el nombre de Cristo, dice que ellos hacen una oración y esa oración decía lo siguiente, esto está en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que hablaste por boca de David tu siervo, y citan la palabra del Salmo capítulo 2, versos 1 y 2. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Sigue diciendo el verso 27 de Hechos capítulo 4. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían anticipado y determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira la oración, mira sus amenazas y concédenos que con todo de nuevo podamos hablar tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjate qué oración, pidiéndole a Dios que mirara lo que está pasando. Mira las amenazas de estas personas que se oponen a tu palabra. Mira las amenazas de estos teofóbicos criminales que quieren silenciar la iglesia, que están como los islamistas radicales, asesinando cristianos en este mundo. Y dice que cuando terminan de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y distinto al derramamiento de Pentecostés que hablaron en lengua, aquí hablaron con denuedo la palabra de Dios. O sea que esta llenura del Espíritu Santo los puso a hablar palabra de Dios. No hablar jeringonza, no hablar otros idiomas, hablar palabra de Dios. Así que una de las cosas que hizo la iglesia aquí, yo miro, es que ante la persecución no hicieron una conferencia de prensa, no hicieron una marcha, no fueron a la legislatura a que le aprobaran una ley de libertad religiosa, no hicieron una huelga de hambre, sino que oraron, porque la oración es una herramienta de guerra espiritual. La oración es un arma para la guerra espiritual. Y si tú tienes algún familiar adicto a droga, tú puedes utilizar la oración a Dios como una herramienta espiritual para que esa potestad que lo tiene atado, para que ese demonio que lo tiene poseído sea echado fuera en el nombre de Jesús y tu familiar sea libertado por el poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios es persona, es Dios mismo y actúa en un tiempo como este. Puerto Rico necesita un derramamiento del Espíritu Santo que eche fuera este espíritu de violencia,
que ate a la deidad Moloch que está reinando sobre Puerto Rico, que los tiene sueltos, utilizando unos instrumentos del diablo disfrazados de médicos, asesinando niños en el vientre materno, entre otras malignidades que están ocurriendo en esta tierra. Que políticos que están cegados en su entendimiento por obra del diablo, el diablo los tiene confundidos, poseídos, atormentados, que no se indignan cuando ven los asesinatos que ocurren en esta tierra. Cuando yo me puse a mirar esas estadísticas del año 2025, es una cosa que sobrepasó los 500 asesinatos. Tú dices, pero qué barbaridad, ¿qué está sucediendo en medio de un tiempo como este? Pues cuando hablas con algunos políticos y algunos poderes de esta tierra, tú le dices, mira lo que está pasando. Ellos lo que te dicen es, lo que pasa es que esos casos, esos asesinatos están relacionados a la droga y por eso ocurre esos asesinatos. Y yo los miro y le digo, pero tú estás mirando eso como si fuera normal. Ningún asesinato es correcto, ningún asesinato es normal. Darle muerte a un ser humano con malicia premeditada es un acto criminal. Demuestra una mente torcida, una mente que no respeta la imagen y semejanza de Dios en el otro prójimo, en la otra persona. Y se han dejado ir con esa mentalidad que los tiene atados. Y yo lo que estoy buscando ahora, utilizando Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo 4, es que todo creyente en Cristo, todo cristiano, todo pentecostal, todo católico romano, todo evangélico, descubra esta herramienta espiritual de la oración y la use como un arma de guerra, suplicando a Dios que derrame de su Espíritu Santo sobre esta tierra para detener la plaga de muerte que nosotros podamos estar experimentando como ciertamente la tenemos. Cuando voy entonces a mirar lo que es el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, veo que una de las cosas que caracteriza al Espíritu Santo es que nos adopta y nos hace parte de la familia de la fe. Eso está en el libro de Romanos capítulo 8, versos 15 y 16, que dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el que podemos clamar Abba, Padre, Papito, en otras palabras. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo, tú te abres a que el Espíritu Santo te dirija y te guíe, ese Espíritu Santo te va a conectar a Cristo. El que nos conecta a Cristo es el Espíritu Santo, no es ni un santo, ni una virgen, ni un pastor, ni un rabino hebreo, es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo que te alumbra para que aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Y esa obra salvífica del Espíritu Santo de Dios dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa figura de la adopción es que las personas que eran esclavos o huérfanos bajo el derecho romano, se permitía que esta persona lo adoptara, en otras palabras, lo integrara a su familia como si fuera un hijo de sangre, con todos los derechos y plenitud de derechos y deberes que tenía como miembro de esa familia, derecho a herencia, a llevar un apellido, a perpetuar el nombre, a heredar los bienes de ese que lo adoptaba, cortando todo nexo de la familia biológica anterior. El apóstol Pablo agarra esa figura del derecho romano y dice, mira, todo creyente en Cristo sale de la esclavitud del pecado y de la muerte para ser parte de la familia de Dios. El apóstol Juan, en el capítulo 1 y verso 12 de su epístola, lo dice bien claro. Él dice, mira, mas a los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, a los que creen en Cristo, creen en su nombre, se les ha dado potestad, se les ha dado autoridad, se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Una cosa es ser criatura y otra cosa es ser criatura adoptada en la familia de Dios. Y eso se da solo aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y encima de eso, dice la misma epístola a Romanos capítulo 8, verso 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta garantía que nos da la Biblia,
esta certeza que nos da la palabra de Dios, de que somos adoptados en la familia de Dios, de que en Cristo somos parte de esa familia divina, que tenemos acceso ahora al trono de la gracia. Tenemos el derecho de hijos y los hijos tienen derecho. Y entre el derecho que tenemos como hijos es la libertad de recibir el pan y la provisión de Dios. El pan de Dios para sus hijos es la liberación de todo poder siniestro, de toda oscuridad, de toda maldad, salir de la ceguera espiritual para caminar en su luz admirable. Y yo te invito en esta hora a que recibas a Cristo como Señor y Salvador. Vas a decir: Espíritu Santo de Dios, ilumíname, alúmbrame, mira mi hogar, mira mi familia, mira los míos. Te pido que tu paz se meta en esta casa, se meta en este hogar y que podamos vivir conforme a tu soberana voluntad. El Espíritu Santo te integra plenamente a la familia de Dios, te da una nueva identidad, ya no eres esclavo del pecado, ahora eres parte de la familia de Dios y hay una nueva manifestación que será al final cuando Cristo regrese en gloria y nos dará un cuerpo glorificado. Te invito a que le creas al Señor y que recibas a Cristo como Señor y Salvador. Díselo: lléname, Espíritu Santo de Dios. Continuamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, las caracterizaciones del Espíritu. Y para eso quiero que le prestes atención al sermón que comenzamos a predicar en el Centro Cristiano Vida Abundante, allí en Riverview, Bayamón, bajo ese título que viene siendo Caracterizaciones del Espíritu Santo, en línea con lo que estamos desarrollando. Presta atención a esta palabra, búscala en tu Biblia, los textos que vamos a citar, y disfruta de esta predicación sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros. En Hechos capítulo 4, versos 23, voy a leer esos versos brevemente. Va a ser la última vez que va a estar de pie hasta el final. Yo sigo de pie predicando, pero brevemente, en reverencia al Señor y a la palabra del Señor. Dice así, Hechos capítulo 4, verso 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían anticipado, determinado antes que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, te adoramos, te damos gracias y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Por esta bendición que es estar delante de ti, honrando y bendiciendo tu nombre, cantando para ti, sentándonos a la mesa contigo y ofrendando. Y ahora suplicamos que esta palabra que tú permites descienda con poder y con gracia sobre toda esta tierra, y que todos aquellos que estén al alcance de esta palabra sean bendecidos por ti, fortalecidos por ti. Rompe cadenas, rompe ligaduras de muerte, pudre todo yugo que quiera oprimir a este pueblo. Yo te pido que sea la vida hablándole a la muerte, la luz que extingue toda tiniebla, la sanidad que se manifiesta sobre la enfermedad, demostrando tu poder y tu prodigio. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Puerto Rico necesita ver el poder de Dios. Esta tierra necesita experimentar el poder del Espíritu Santo. Yo creo eso. Cuando yo miro el libro de los Hechos, ese pasaje que le leí, es producto de que los discípulos primero pasan
por una experiencia que entrando al templo hay un cojo en la entrada, el tipo está pidiendo dinero, ellos le dicen, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, sé sano. Y el hombre fue sano y por primera vez en su vida se puso sobre sus pies y caminó. El que nunca había podido caminar, caminó. Entró con ellos al templo danzando y eso está en el capítulo 3. Y eso causó un impacto tan tremendo que la gente lo reconocía como que era una persona que nunca había caminado y el poder de Dios lo puso a caminar. Y entra el capítulo 4 y los discípulos se paran y empiezan a predicarle. Y cuando los alguaciles ven eso, van a donde los sacerdotes y le dicen, mira, están estos tipos predicando otra vez aquí, esos discípulos del Señor. Y ellos van a arrestarlo y los arrestan y lo llevan al mismo tribunal que juzgó a Cristo. Dice, mire cómo dice el capítulo 4, verso 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y escuche bien, el sumo sacerdote Anás y Caifás, que en el patio de Anás fue que se llevaron a Cristo y lo juzgan allí primero y después se lo llevan a Herodes. O sea, el mismo tribunal que juzgó a Cristo se le va de frente a los discípulos. Dice, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes los ponen en el medio y les preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho esto ustedes? Entonces Pedro, mire ese detalle, lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy nos interrogan acerca del beneficio hecho un hombre enfermo y de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está sano en su presencia. Y siguen explicando. Entonces los jueces se vuelven locos porque mira lo que dice aquí el verso 13. Ellos vieron que Pedro y Juan, que eran pescadores, que eran gente que no estaba preparada, que era del vulgo, como diría el Chapulín Colorado, de la chusma, ¿verdad? Les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie delante de ellos, no podían contradecir nada de ese milagro. ¿Y qué hicieron? Entonces, jueces corruptos al fin, ¿qué hicieron? Mira, sálganse en un momentito que nosotros vamos a hablar aquí. Dice así. Ellos les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Y miren la deliberación de los que están juzgando. Dicen, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta hecho. Notoria a todo el que está en Jerusalén. No podemos negar la prueba. Ese hombre está sano. Estaba enfermo y está sano. Sin embargo, para que no sigan hablando más en ese nombre, vamos a amenazarlos de que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y los llamaron. Les intiman que en ninguna manera hablen y enseñen en el nombre de Jesús. O sea, la sentencia del tribunal fue, no hablen más en ese nombre. Y ellos se van. Y cuando se van, es el pedacito que les leí del verso 23, que puestos en libertad, van a donde los discípulos con una sentencia en contra, que es que no pueden hablar de Cristo. Y qué cosa más interesante, que ellos no hicieron una conferencia de prensa, no hicieron una marcha, no fueron a la legislatura para que les aprobaran una ley de libertad religiosa. Porque la iglesia no necesita una ley de libertad religiosa. La iglesia se tiene que mover en el poder de Dios. Y yo tengo la evidencia aquí. El poder más violento que había en esa época era el pueblo romano. El imperio de Augusto César. Todo lo dominaban. De hecho, el modelo de derecho romano permeó todo el sistema de Occidente. Se habla de la codificación de Justiniano, imagínense. Todavía en las escuelas de derecho. Así que era una sociedad bien avanzada, pero había que adorar al Estado. Eso como que siempre va a haber una fricción entre iglesia y Estado, porque son dos reinos distintos. Pero yo veo que la iglesia, ¿qué hizo? Tenemos este problema y lo que hicieron fue, mírelo ahí, orar. Se reunieron y oraron. ¿Y qué fue lo que dijeron ahí? Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y citan la palabra que por boca de David dijiste esto. Y verdaderamente se unieron contra Cristo. Y el efecto de esa oración. ¿Y la petición cuál es? Mírala en el verso 29. Mira, Señor, sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y tú vas a agarrar esa oración. Y si tienes alguna crisis de familia con un hijo, un sobrino, alguien que esté en la adicción, tú vas a decir, Señor, mira a este que está atado por ese vicio.
que si hay violencia dentro de tu casa, Señor, mire ese espíritu de violencia que está atacando mi hogar. Lo que sea, tú lo tienes que discernir. Y yo le pido a Dios que ese espíritu de Moloch que está sobre Puerto Rico matando niños, que Dios lo mire en esta hora. Y que Dios haga justicia a la niñez de esta tierra. Y que todo engendro del infierno que está escondiéndose en un escaño o detrás de una toga de juez para justificar la matanza de niños, Dios lo tale en el nombre de Jesús. Yo reclamo esa bendición porque es un Dios justo que no se queda con nada de nadie y paga. Y yo le estoy dando duro a esto, hermano, porque los verdaderos criminales están en los hospitales con un título en medicina, matando niños. Y se aprovechan de una mujer que está vulnerable en crisis porque salió preñada. Y las hormonas la tienen sacudida. Y siempre hay alguien poniendo presión y gente hablando. Y aprovechan ese momento vulnerable para caerle encima. ¿Y cómo es posible que el que conoce la ciencia, que sabe la anatomía, decide exterminar un niño saludable en un vientre materno? Y usted ve esa turbulencia y gente se paran allí, y para eso hay un colegio de abogados que están como focas aplaudiendo el aborto y 2 o 3 más haciéndole coro. Y no se puede hablar de eso. Pues mira, yo tengo que hablar de eso, porque los decretos de muerte contra los niños yo los veo en la escritura en un faraón egipcio que mataba niños al nacer, en un Herodes hijo del diablo que los mató de 2 años para abajo, de unos con toga escondidos en la judicatura que resolvieron en el 1973 que no era al momento de nacer ni de 2 años para abajo, sino dentro del vientre materno. Y gloria a Dios que hace par de años atrás el Tribunal Supremo dijo no hay un derecho a asesinar niños en el vientre materno. Es una barbaridad. Y le hicieron creer a las mujeres que era su cuerpo. No es su cuerpo. Por eso es que cuando ponen las manitas en el vientre y dan patá, pues es otro el que está allá adentro. Y frustración de muchas mujeres que cuando nacen dicen, yo lo parí, se parece al país. Y usan una expresión que no la puedo decir aquí. Es pujado el papá. Pero un ser humano. Se aprobó una ley diciendo ahora vamos a reconocer que el que está en el vientre tiene vida. Y eso ha causado una crisis y unos médicos obstetras ginecólogos firmaron esa página de ese periódico para que no aprobaran esa ley. Aquellos que se supone que los traigan al mundo. Aquellos que están allí con un conocimiento científico para que ese bebé salga bien, se unen para oponerse a eso. ¿Por qué? Mire, ¿cómo es posible que una doctora en medicina o un doctor en medicina agarre a una mujer con 28 semanas de embarazo y le cobran $5,000 y le mandan una aguja por encima de la barriga y le inyectan una sustancia al bebé? Y lo matan. Deja de latir. Entonces el cuerpo entra en un proceso normal ¿de qué? De sacar la criatura para afuera. Algunos se van como abortos espontáneos, no entran en las estadísticas del Departamento de Salud. Yo quiero decirle eso, que registrados en el 2024, 5,600 abortos. 5,600 niños, eso es lo que se reportan, porque están los que no se reportan. Y eso se llama matar niños. Lo mismo que hizo Faraón, yo quiero que usted sepa eso. Y Dios, cuando libertó al pueblo, balanceó la cosa y se llevó los primogénitos. Repase el libro de Éxodo. Y cuando yo veo tanta matanza en Puerto Rico, estamos cerrando el año con casi 500 asesinatos. Y la gente dice, ¿por qué esto? Y cuando uno habla, porque yo he hablado con unos cuantos políticos y gente poderosa, le digo, mira, vamos a trabajar el problema de la violencia de esta manera. Me dicen, no, juez, lo que pasa es que los asesinatos de droga, pues, o sea, es esperado. Su conciencia está tan adormecida que ellos creen que si te matan por estar en el tráfico de droga está correcto. No está mal. Matar gente está mal. ¿Cuántos aquí han tenido ganas de matar a alguien una vez?
Es un momento que tú estás fuera de quicio y tú dices, yo me lo apunto. Eso es absurdo, eso es estar en el momento cúspide de la locura, de estar enajenado, pero de eso a tú justificarlo, pues ahí es que tenemos un problema. Yo que tengo que traer esta palabra porque no son marchas, no es tocando la puerta para que aprueben leyes, le estoy hablando a la iglesia, a los pastores y a los líderes. Hay que depender del Espíritu Santo de Dios y recibiréis poder y me seréis testigos. Y ese texto que yo les he leído a ustedes de Hechos capítulo 4 lo demuestra. Un decreto contra la iglesia para que no predique y los apóstoles se lo dijeron a la iglesia y la iglesia no buscó abogados para llevar un caso, la iglesia oró al Dios de los cielos y el Espíritu Santo se manifestó. Puerto Rico necesita manifestación del Espíritu Santo de Dios. De hecho, el 1 de enero va a haber un grupo orando en las escalinatas del Capitolio. Y no lo ha organizado una iglesia, es un grupo de gente espontánea que está saliendo allí el 1 de enero, en las escalinatas del Capitolio, desde las 4 de la tarde va a haber un pueblo orando allí, reclamando poder de Dios. Día 1 que está aquello cerrado. Así que el pueblo debe empezar. Nosotros cerramos el año orando y abrimos el año orando. Ahora, yo quiero hablar de las caracterizaciones de ese Espíritu Santo en favor tuyo y favor mío. Y quiero leerte en Efesios capítulo 1, o vamos a Romanos capítulo 8, versos 15 y 16. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Lo primero que hace el Espíritu Santo contigo es que te afirma como hija de Dios, te afirma como hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versos 15 al 16, y esto tiene mucho que ver, porque escuche bien, dice, Romanos 8:15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que lo primero que yo veo que el apóstol Pablo agarra en la epístola a los Romanos una figura del derecho. Él dice, mira, cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo ya obró en ti para guiarte a Cristo. Pero el Espíritu Santo entra a obrar en ti y permite que Cristo habite en ti y te identifica como propiedad de Dios, como creyente para el día de salvación. Y cuando yo miro aquí Romanos 8, 15 y 16, y después el verso 23 que dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Es que Pablo coge del derecho romano una figura que se llama adopción, que las personas que en algunos casos eran esclavos o no tenían sus padres y estos no tenían su descendencia, adoptaban a esa persona que no era de su sangre. ¿Qué hacía la adopción? La adopción tiene un efecto jurídico que te saco de la familia donde tú estás y se corta todo nexo biológico, jurídicamente, porque la biología sigue ahí, pero pasas a ser hijo mío como si fueras hijo mío de sangre. En otras palabras, el adoptado pasa a tener unos derechos en su nueva familia. Y la palabra está diciendo, mira, de la misma manera que nosotros éramos esclavos del pecado, que estábamos desconectados y estábamos solos, Dios sale a nuestro encuentro por medio de Cristo y nos adopta. Juan capítulo 1, verso 12 lo dice de otra manera. Dice, mira, a los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, se les dio potestad, esa palabra es importante, de ser hechos hijos de ¿qué? Hijos de Dios. Es como el ser hijo te da derecho. El ser hijo te da herencia. El ser hijo te da participación dentro de esa familia. Es como tú vas a una casa que tú no conoces la gente, estás de visita, ninguna visita va a tu nevera y abre. Pero los hijos van y abren la nevera. Y qué bueno que se inventaron algunas hasta puertas de cristal, porque a veces abren la nevera y se quedan mirando como espaciados. ¿Tú sabes cuántos testifican eso? Pues tú puedes hacer eso en tu casa porque es tu casa y porque tú eres hijo y tienes acceso. Y la palabra me está diciendo es que me dice, vente, ahora eres hijo, eres hija. ¿Y qué te da eso? Dice el texto, la potestad de decir Abba, le puedo decir papá, le puedo decir padre.
En adición a eso, me gusta el pasaje de la Sirofenicia, que tiene su hija endemoniada. Yo no sé cómo la chamaquita se endemonió, pero estaba en crisis. Y ella llega hasta donde Cristo. Y forma una gritería. Los discípulos dicen, mira, atiéndela porque está rompiendo esto aquí. Y el Señor usa una palabra bien fuerte. El Señor le dice, es que no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Y ella escucha eso y ella dice, sí, pero aún los perrillos, de lo que cae debajo de la mesa, de las migajas, tienen acceso. Como muchos de nosotros que hemos estado comiendo en algún sitio y le tiras algo a un perro o a un animalito. Cuando voy a casa de mi hija allá en Virginia, pues tiene un perro que es casi de la casa. Y no hago yo que sentarme en la mesa y viene él lo más feliz, poner el hocico aquí. Y me mira con esa cara triste, como que tú te sientes movido a darle algo. ¿Cuántos se identifican? No con el perro, sino usted dándole al perro. Entonces, ¿qué yo quiero traer con esto? Que cuando tú eres hijo e hija de Dios, en ese texto de la Sirofenicia, el pan es un derecho de los hijos. En el contexto de ella es que el pan de la liberación, el pan que rompe las cadenas y las ataduras en tu casa, es un derecho que tú tienes como hijo e hija de Dios. Habrá alguien que dice, yo quiero que Dios me adopte. Si no has conocido a Cristo, es tiempo de adopción, de tener familia. Por eso es que muchas personas, la única familia que tienen es la iglesia. Se da mucho en Estados Unidos. Gente que tuvo que huir de sus tierras, están en otros lugares y tienen que ir al culto porque aquella es su familia. Y yo reclamo en esta hora que si tú te sientes de alguna manera solo, abandonado, de alguna manera descartado, agarres hoy y tú digas, yo voy a llenar los blancos aquí del cielo y le digo, Señor Jesús, entra a mi corazón. Quiero ser parte de esa familia de Dios. Así que el Espíritu Santo me integra a la familia de Dios. Recibo una nueva identidad. Ya yo no soy un esclavo, sino que soy un hijo y puedo esperar la manifestación final en la redención de mi cuerpo. Así que primero tenemos adopción y eso lo hace el Espíritu Santo. Lo otro que hace el Espíritu Santo, vaya a Efesios capítulo, bueno, lo leí, pero vamos otra vez, Efesios capítulo 1, versos 13, por ahí al 15, Efesios 1, versos del 13 al 15, mire cómo dice ahí. Dice, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿qué? De su gloria. Lo dijo ahí hasta el verso 14. Lo que me está diciendo es que somos sellados como propiedad del Señor. Ahora tú y yo le pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo en nosotros nos identifica, nos autentica como propiedad. Hemos sido sellados como pertenencia de Dios. Y una de las manifestaciones de ese sello sobre nosotros, por ejemplo, es el bautismo de creyente. Cuando tú eres bautizado, simbólicamente el Espíritu Santo de Dios te sella. Y hay gente que me ha dicho, ay pastor, es que yo no me tengo que bautizar. Y digo, explícame por qué no te tienes que bautizar. Y dice, bueno, el ladrón en la cruz que creyó y no lo bautizaron. Y yo le digo, tienes razón, pero ese lo estaban matando. Si a ti te están matando, pues está bien, pero tú tienes el tiempo ahora. Y cuando yo me voy al modelo de Mateo 28, dice que vayamos, prediquemos, hagamos discípulos y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el símbolo del bautismo es que entro al agua y muero en Cristo y salgo del agua resucitado en Cristo. Y mis características cambian. Entro vacío y salgo lleno, porque bautizo significa eso, como cuando mojaban las telas para el tinte y cambiarlas, o meter un recipiente vacío en un recipiente más lleno y sacarlo lleno de ahí, y morir y resucitar. Todo eso implica bautismo, así que si no te has bautizado, esta es tu temporada para que en el año 2026 tú digas, voy para las aguas en el nombre de Jesús. Amén. Y si eres muy travieso, me avisa y te sacudimos fuerte debajo del agua y después te sacamos para arriba en el nombre del Señor. Pero mira qué interesante, te marcan como pertenencia del Señor. El enemigo te ve y sabe que no se puede meter en ti. Ningún creyente es poseído por el demonio. Yo quiero que usted sepa eso. Un creyente puede ser influenciado por el demonio. Y lo dice Efesios
Cuídense de los dardos que te tira el enemigo. El enemigo te ve, no te puede meter mano, pero te trata de tirar dardos de fuego, los describe el libro de Efesios. Y dardos de fuego, por ejemplo, es que tú estás lo más tranquila, lo más tranquilito por ahí, y de momento te llega, como dice el jíbaro, ese pensamiento medio raro que tu hijo no te quiere. Empieza con eso, y agárrate ese dardo y le empezaste a dar cabeza. Y la manera de combatir esos dardos, escúcheme bien, es ¿con qué? Con el escudo de la fe para que puedan resistir los dardos del enemigo. ¿Y cómo se compone ese escudo? ¿De dónde es la fe? La fe viene por el oír. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo me alimento en la palabra, tengo un buen escudo en el nombre que es sobre todo nombre. Y tú vas a decir, yo le pertenezco a Dios, mi casa le pertenece a Dios, mi familia le pertenece a Dios, somos sellados por el Espíritu de Dios y tú te paras en tu casa y tú dices, enemigo, no tienes ni parte ni suerte sobre esta casa, ni sobre mi familia, ni sobre los míos. Amén. Porque Cristo venció y desarmó todas las potestades. Mire cómo lo dice Colosenses capítulo 2, versos del 11 al 15. Y estoy arrancando con este texto porque toda la enseñanza que viene ahora en el año que entra va girada en torno a una iglesia que depende del Espíritu Santo de Dios, guiados por su Espíritu Santo, capacitados por su Espíritu Santo, fortalecidos por el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos es fortalecido por el Espíritu de Dios, no por nosotros. Porque si es por nosotros, nunca lo vamos a lograr. Porque a veces estamos desanimados, a veces estamos tristes, otras veces podemos estar bien alegres que hasta nos olvidemos de Dios. Hay gente que nos pasa, a veces estamos como el tiempo. Hay días que estamos soleados y hay días que estamos nublados con aguaceros dispersos. Pues entonces tenemos que depender total y absolutamente del Espíritu Santo de Dios. Bueno, mira cómo lo dice Colosenses capítulo 2, versos... Colosenses capítulo 11 al 15 dice, mira lo que hizo Cristo. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que eran contra nosotros y quitándola de en medio, la clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibe públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, lo que era el pacto abrahámico, que la gente se identificaba, los niños se identificaban, haciéndole la circuncisión a los 8 días, era una marca física de ese pacto que este pueblo tenía con Dios. Y está diciendo la Biblia, pues en Cristo Jesús ahora, nosotros tenemos una circuncisión que es que el cuerpo pecaminoso carnal es echado para afuera por la obra de Cristo. Pasamos de muerte a vida. Y como todavía la redención no se ha manifestado, por eso es que todavía nos enfermamos, nos morimos. Yo puedo creer en Cristo, tener una enfermedad terminal y Cristo está conmigo, no es que me abandonó. Y puedo estar saludable, tremendo, como un gran atleta y camino al infierno porque no tengo a Cristo en mi corazón. La diferencia la hace estar en Cristo Jesús. Así que somos sellados por el Espíritu Santo. Yo soy adoptado y soy sellado, como cuando venían esos correos del rey que tenía el sello real, la gente sabía que esa correspondencia venía de algo de autoridad. Pues tú tienes el Espíritu Santo de Dios que te marca y te identifica como propiedad del Señor. Pero hay algo más que hace esta palabra. Y lo leí en Efesios 1, verso 14, que dice algo interesante. En otro sermón lo expliqué, pero hoy voy a explicarlo desde otra óptica. Dice que es Efesios 1, 14. El Espíritu en nosotros son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras significan el anticipo o garantía de una promesa. El Espíritu es la primera cuota que Dios pasa para la herencia futura. Nuestra esperanza no es incierta porque Dios completará lo que
prometió. El Espíritu Santo son unas arras que nos separan. Yo ilustré hace unos sermones atrás y lo repito para aquellos que no lo escucharon. La juventud de ahora no conoce esta figura que antes tú ibas a las tiendas, qué sé yo, como González Padín y otras tiendas más, o en el pueblo donde tú te desarrollabas, y tú no tenías todos los chavos, y tú te asomabas y dices, ay, yo quiero eso. Pero no tienes todo el dinero. Y no es como ahora, que ahora todo es el celular y las tarjetas y qué sé yo qué. Tú le decías, mira, vamos a hacer algo, pónmelo en layaway. Eso es, sepáramelo, pónmelo aparte, no me lo venda, porque sé yo, una semana, yo cobro en la quincena y vengo. Entonces la persona sacaba eso y no lo podía exhibir para que otra persona no lo comprara, te lo tenían separado, pero tú tenías que dar un pronto, tenías que dar una cantidad, eso son las arras. Todavía no es mío, pero ya casi es mío. No es mío, pero ya lo saqué del mercado. Y eso hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pagó por nuestro pecado, nos sacó de la casa de empeño del infierno y ahora estamos esperando la redención en gloria cuando Él se manifieste. Eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, el Espíritu en mí son arras, son señales. De hecho, antes en algunas ceremonias de boda había una parte que había una tía que tenía las monedas allá y las tenía que llevar para la boda. Y entonces el novio y la novia se intercambiaban esas arras. El símbolo es eso, que nos estamos apartando del mercado para conectarnos tú y yo. Tiene mucha simbología de la Escritura. Y cuando voy, por ejemplo, a 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 5, dice de la siguiente manera: mas el que nos hizo para esto es el mismo Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Iglesia, todo lo que hacemos es en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Así que hay otra cosa más que hace la palabra. Además de que estamos adoptados, estamos sellados, tenemos el Espíritu como arras, también el Espíritu como primicias. Vamos a Romanos, capítulo 8 y verso 23, que dice así. Bueno, desde el 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que tenemos ahora mismo esas primicias del Espíritu Santo de Dios que nos tienen apartados, marcados y señalados para esa obra divina. El apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versos 20 al 23 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo es las primicias, el adelanto de la resurrección que yo voy a tener. La resurrección de Cristo garantiza la mía. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dicho de otra manera, las primicias garantizan que la cosecha va a venir. Cristo resucitado es las primicias de los que durmieron. Y el Espíritu en nosotros es la evidencia de la resurrección futura. Yo estoy ahora metiendo una palabra en los funerales, cuando voy a un funeral, y hay una parte donde tengo que incluir esto, donde yo le digo a la gente, mira, yo quiero que ustedes sepan que los que mueren creyendo en Cristo, el próximo evento que les espera es el mismo evento que tú y yo esperamos estando vivos caminando sobre la faz de esta tierra. ¿Cuál es? El regreso de Cristo. Lo próximo que viene en la profecía es la manifestación de Cristo. Yo quiero que tú sepas eso. Aunque otros se murieron, están en las manos de Dios y esos cuerpos están ahí descomponiéndose o ya se descompusieron o los incineraron o te cremaron y te dieron una botellita y te regaron en el yunque o en el mar o yo no sé en dónde. La Biblia dice que cuando Cristo se manifieste, los que murieron creyendo en Cristo serán levantados. Y pastor, ¿cómo fue eso si cremé a la abuela mía y la puse en una botella allí en mi sala y le di un codazo y se regó la abuela por toda la sala y tuve que recoger todo aquello allí? Yo quiero que tú sepas que no lo digo yo, lo dice la química. La materia se transforma, no se destruye. Cuando Cristo venga en las nubes del cielo, los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Si en ese momento estamos vivos nosotros, los que estemos quedados,
seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Así que los que se fueron, como los que estamos aquí, estamos esperando ese momento. ¿Cuánto esperan el regreso de Cristo? El otro que hace ese testimonio del Espíritu Santo en nosotros, precisamente es eso. Hay gente que dice, pastor, pero ¿cómo yo sé que yo soy salvo? Si hay días que yo no tengo ganas ni de ir a la iglesia, hay días que se me hace difícil leer la Biblia, hay veces que no tengo ganas ni de orar, hay semanas que yo me he desconectado. Te tengo noticias, ven conmigo a Romanos capítulo 8, porque esto no depende de mí ni de cómo yo me siento. De hecho, el evangelio no es sensorial como en el paganismo. Dice aquí, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. Perdóneme, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo en ti da testimonio. ¿Y cómo da testimonio? Porque te selló. Son las arras del Espíritu en ti. Te identifica. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Tú no eres cualquier cosa. Ahora tú le perteneces a Dios. Tienes acceso al pan de Dios. Y una oración que todos tenemos que hacer aquí en nuestra intimidad, en algún momento en nuestra casa, es decirle, Dios, yo escuché esa palabra y yo necesito tu pan. El pan que aclara mi mente. El pan que alinea mi corazón. El pan que me saca de la confusión. El pan que me da la fortaleza para seguir adelante, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no en mí mismo. Porque si es en mí mismo no lo logro. Si es en mí mismo voy a depender de cómo me sienta, y Dios te está diciendo que está contigo, que no se olvidó y te quiere dar ese pan. ¿Se atreven a decirle, Señor, dame de ese pan? Díselo, Señor, dame de ese pan, necesito de ese pan. De hecho, Cristo dice, yo soy el pan que he descendido del cielo. Hablándole a esos fariseos, diciéndoles, ¿se acuerdan cómo Dios le metió pan en el desierto? Pues yo soy el pan que he descendido del cielo para todo aquel que cree en mí no se pierda y tenga vida eterna. Romanos 8:16 dice que ese espíritu hace una operación en nuestro espíritu. Por eso es que Primera de Corintios capítulo 2 dice, es que el impío no lo entiende porque eso se entiende por el espíritu. Por eso tú puedes leer la palabra y la palabra te habla. El impío que no cree, lee la palabra y puede ver poesía, puede ver idioma, puede ver historia, puede ver un montón de cosas, pero no va a ver palabra de Dios. Porque eso se da por la operación del Espíritu Santo en nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 5 lo dice de esta manera. Dice así. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena servidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo de Dios. Para ir cerrando esta palabra poderosa, tenemos entonces nosotros testimonio del Espíritu Santo. Y si no tienes ganas de orar, empieza a orar. ¿Sabes por qué? Porque dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos somos débiles aquí? Todos tenemos debilidades. Las debilidades no se esconden, uno las reconoce. Lo voy a decir en un lenguaje de calle y al riesgo de que estoy por internet. Uno baja el fronte. Uno apaga la pantalla. Y uno dice, Dios, tú sabes que no tengo ganas de orar. Dios, trato de leer la Biblia y no me concentro. Tú lo sabes, Señor. Reconozco mi limitación, pero yo te pido que me ayudes. ¿Y qué dice esta palabra? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué te conviene? Dice el texto, tú no lo sabes. Tú no sabes lo que te conviene. Uno quiere algo, pero no necesariamente nos conviene. ¿Y qué dice aquí? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y qué efecto tiene eso? El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo me pongo a orar, aunque esté perdido en mi oración, aunque empiece a orar y piense en la estufa o en lo que no hice, el Espíritu está ahí. Y este es el tiempo de movernos en el Espíritu. No solo creemos, sino que yo vivo en la certidumbre de lo que Dios hace por mí. Finalmente, tengo la conclusión. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos saben que tienen que hacer algún tipo de resolución antes de que termine y empiece el otro año?
pero es en el espíritu de dependencia. Dile, Señor, tú sabes que yo necesito que tú obres en mí. Si te llevas de este sermón el pan de Dios nada más, que es un derecho que tienes como hija, dile, Señor, tú sabes los dolores de la vida. Tú sabes lo que me ha pasado a mí desde que entré a este mundo. Y como tú eres un buen patrono y pagas bien y no te quedas con nada de nadie, yo te suplico que me des provisión. Y como eres hija, tienes acceso al pan, a la nevera del cielo, a la provisión de Dios. ¿Dónde están las mujeres aquí? ¿Dónde están las mujeres aquí? Tienes pan de Dios, tienes pan de Dios. Amén. Vamos con Efesios capítulo 4. Tranquilo, no he terminado el sermón, tranquilo. Tranquilo. Que como esos comen más, tengo que asegurarme de ellas primero. Porque hay quien se sirve 2 veces antes de que otro coma. Pero vaya un momento en Efesios capítulo 4 y verso 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados, ¿con qué? Para el día de la... En otras palabras, iglesia, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. El imperativo de Efesios 5:18 que le dice, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el texto te lo explica, hablando y cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Una de las luchas que tenemos en la iglesia es que todo el que venga en la adoración trate de cantar. Es que yo no sé cantar, no importa, canta. Los coquís se amanecen cantando, los sapos también se amanecen cantando y cantan más feo que los coquís y adoran a Dios. Porque cuando tú cantas, en la emoción del corazón, emite una señal, créelo, que sube a la neurología de arriba. Y esa onda activa los centros de las emociones y el del razonamiento. Y eso como que empieza a balancearse. Y Dios interviene, porque como es una adoración a Dios, Dios responde a la alabanza de su pueblo. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y aunque no sepas cantar, trata de seguir con el del lado. Trata de empezar a hacerlo. Como cuando estaban esos coros que cantan bien y tú estás ahí metido y tú abres la boca, ellos están hablando y tú estás. La gente dice, wow, cómo canta ese tipo. Pero ya empezaste abriendo la boca. Pero entonces sigues y tratas de cantar algo. Y tú vas a ver cómo las manos de Dios en tu corazón empieza a obrar una sanidad desde adentro. Necesitamos tener mejor calidad de vida. Y la vamos a tener dependiendo más de Dios y no de nosotros. Tú vas a decir, Señor, yo confío en ese pan que tú me vas a proveer. Yo sé que yo estoy sellado por tu Espíritu Santo. ¿Dónde están los hombres aquí? ¿Dónde están los hombres aquí? Pues atrévanse a decirle esto. Espíritu de Dios. Dígalo, Espíritu de Dios. Ven sobre mí. Lléname. Fortaléceme. Produce en mí no solo el querer, sino el hacer para la gloria de tu nombre. Lo pacto contigo en el nombre de Jesús. Amén. Y si prestaste atención al sermón predicado en el Centro Cristiano Vida Abundante, vimos las caracterizaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente, que lo primero que hace es que nos adopta a la familia de la fe, más a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En adición a eso, que dejamos, aunque somos criaturas de Dios, pero para ser hijos de Dios hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Vimos también que el Espíritu Santo nos sella, nos marca, como cuando los reyes de la antigüedad ponían un sello en lacra, en el sobre. Todo el que recibía y veía ese sello sabía que esa carta venía del reino. De la misma manera, el Espíritu Santo nos marca espiritualmente, nos sella. Y cuando el diablo, el enemigo, los demonios y las malicias nos miran en el mundo espiritual, sabe que tú le perteneces a Dios, que tu familia le pertenece a Dios y que el enemigo no tiene ni parte ni suerte. Por tanto, identifícate con Cristo, recibe a Cristo como Señor y Salvador para que ese sello del Espíritu Santo te alcance de manera especial. Vimos también que el Espíritu Santo en nosotros es como unas arras
es un adelanto. Es como que nos colocan en layaway, en lo que Cristo regresa en gloria, a levantarnos. Por eso es importante que recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y quiero invitarte a que hagas esa oración, le digas: Señor Jesús, entra a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te pido que tu Espíritu Santo me llene. Espíritu Santo de Dios, entra a mi corazón. Te reconozco. Si te atreves a hacer esa oración, si la haces confiando en que el Dios Todopoderoso entra a tu vida, pasarás de muerte a vida. Serás trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Dios Todopoderoso. Llama 787-787-6870. Es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante. Aquí en Riverview, Bayamón, queremos orar por ti y por tu familia. No te rindas, no te des por vencido. Levántate en el nombre de Jesús y puedes decir: yo quiero tener comunión con Dios. Seguimos aquí en Por la Palabra hablando de las caracterizaciones del Espíritu Santo. Hemos visto cómo hasta ahora el Espíritu Santo de Dios nos adopta, permite la adopción, somos adoptados, por así decir, conforme a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recibimos una identidad. Todo creyente en Cristo Jesús es un linaje escogido, es real sacerdocio, tenemos función sacerdotal de oficial, por así decir, de orar, de leer la palabra, de dirigir a nuestras familias al temor de Dios. Eso no es una cuestión religiosa, eso es una cuestión de estilo de vida práctico del pueblo hispano. El pueblo hispano es un pueblo que tiene bastante devoción a Dios. En el caso de Puerto Rico particularmente, nuestra Constitución habla de que ponemos nuestra confianza en Dios Todopoderoso y que el ejercicio de gobierno y de cultura puertorriqueña va dirigido a proteger la posteridad que viene detrás de nosotros. Por eso he querido en este día y en este programa hablar de esa obra del Espíritu Santo en el ser humano, porque para demostrar esa identificación, estar identificados con Cristo por medio del Espíritu Santo, el Espíritu nos sella, nos marca. Es como una identificación, una autenticidad. Ese sello también nos protege porque el mundo espiritual oscuro te ve y ve la marca del Espíritu Santo de Dios en ti, que te guarda, que te protege, que te da esa identificación como que perteneces a Cristo y que puedes vivir desde esa vida victoriosa de Cristo. Que cuando tú te bautizas, estás sellándote. Es como un símbolo de testimonio público que demuestra lo que ocurre dentro del corazón, la obra transformadora del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Así que le perteneces a Dios, estás autenticado y protegido. De hecho, el Salmo 34 te lo dice, que Dios tiene un ángel para ti que hace campamento alrededor tuyo y te protege y te defiende. Que el Espíritu Santo también es como las arras, es como un anticipo, es una garantía de que Dios va a completar lo que comenzó. Es como cuando antes se hacían en aquellas tiendas los layaway, que la gente no tenía todo el dinero para comprar lo que le gustaba y hablaban con la dependienta o el dependiente de la tienda y le decían: mira, saca eso de la vitrina, escóndelo y yo te doy este anticipo, estas arras, este adelanto. Y cuando cobre la quincena o termine de cobrar en el mes, vengo y te lo termino de pagar. Y pagar esas arras o ese anticipo sacaba del mercado ese objeto, te lo reservaban. De la misma manera la Biblia dice que el Cristo habernos dado Espíritu Santo a nosotros, ese Espíritu Santo en nosotros es unas arras, es un adelanto que Dios tiene en nuestras vidas para sacarnos de la casa de empeño del diablo y que en el día de su manifestación, que es el regreso en gloria, que plantea Tesalonicenses, que no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en él. Porque esto les digo en palabras del Señor, que nosotros que estamos vivos ahora mismo, no nos iremos antes de los que han muerto creyendo en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque sonará la trompeta de Dios, vendrá a las nubes del cielo, y los muertos que fueron creyentes en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Tesalónica, en la primera epístola a Tesalónica, capítulo 4, versos 13 en adelante, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Y esa operación ocurre en los aires porque la Biblia describe a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Y el último cuartelazo que Dios le da al diablo se lo da en los aires, que luego será arrestado ese diablo, encarcelado, soltado por un tiempo, juzgado y lanzado al lago de fuego y azufre, junto con el falso profeta, junto con el Hades, junto con el infierno y junto con aquellos que han rechazado a Cristo como Señor y Salvador. Los no creyentes irán a ese lago de fuego y azufre conforme al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versos 11 en adelante. Y yo te invito a que clames en esta hora y digas, recibo al Espíritu de Dios como ese adelanto que se nos da para el día en que Dios completa la obra, en el futuro donde Dios opera. Y desde ahora en el presente te dan esas garantías. También el Espíritu como primicia. El Espíritu Santo asegura una cosecha venidera. El Espíritu Santo es Cristo, permite que Cristo haya resucitado. Y esa garantía de Cristo resucitar nos da la bendición a nosotros de poder ser resucitados. Que la vida resucitada ya comienza por la fe en Cristo Jesús. Todas esas son caracterizaciones del Espíritu Santo. Pero mientras me preparaba para compartir este programa, yo miraba lo que dice Romanos capítulo 8 y quiero que lo repases conmigo, que está en el verso 23, Romanos capítulo 8 y verso 23, cuando dice que toda la creación gime a una, verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque a esperanza hemos sido llamados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estamos marcados por el Espíritu Santo de Dios y tú le puedes decir hoy, Señor, te pido que tu Espíritu Santo me selle, me marque, me llene, me adopte. Atrévete a decirle eso a Dios. Comienza un año de bendición, comienza un año abierto a la obra del Espíritu Santo. Ora, dile, Puerto Rico necesita poder de Dios. Decirle, Dios, derrama una bendición sobre esta tierra, que detén esta plaga de muerte que hay sobre esta tierra. Danos esa certidumbre, que ese testimonio da en nuestros corazones. El Espíritu Santo da ese testimonio. Cuando miro Romanos capítulo 8 y verso 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que le pertenecemos a Dios. Tú le perteneces a Dios, eres propiedad de Dios. Ábrete a ese milagro. Repítelo en tu oración. Dile, Espíritu Santo de Dios, produce convicción en mí. Queremos vivir y actuar en autoridad espiritual. Pero no solo eso, sino que yo me puse a mirar las estadísticas del año pasado, que rondó casi en los 500 asesinatos, 400 y algo de asesinatos. Estamos esperando los números revisados porque tú sabes que siempre pues se reclasifican, unos que luego de las prácticas forenses en el Instituto de Ciencias Forenses, y clasifican entonces si es un homicidio, si no es un homicidio. Y resulta interesante que
Hay un espíritu de violencia que está reinando sobre Puerto Rico. Por eso tú ves tanto asesinato, tanta violencia. De hecho, la violencia ha pasado a ser un lenguaje de comunicación en esta tierra, de forma tal que se rompen la cabeza, por así decir, pensando de cómo es posible que todo esto esté ocurriendo y qué podemos hacer para que esto cambie. Yo miraba una de las historias que hay en la Biblia, y voy a estar elaborando esto un poquito más luego que escuchemos el himno, pero hay un espíritu de muerte que está operando. De hecho, la muerte es un enemigo. La Biblia lo describe como una potestad espiritual, que es real, que es cierta. Fue vencida por Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo, al poner su vida en rescate por nosotros en la cruz, vence la muerte, porque Él le entrega su vida en la cruz, es sepultado y Dios lo resucita de entre los muertos. La muerte no tiene poder sobre Él. Él revirtió el poder de la muerte para que todo el que cree en Cristo pues no pueda morir jamás. Pasas de muerte a vida. Claro, la consumación de la redención es que cuando tengamos el cuerpo transformado, continuaremos en la inmortalidad con Dios. Pero este cuerpo físico que se descompone tiene que morir o ser transformado, ¿verdad? Porque dice Tesalonicenses que al momento que Cristo venga, resucitarán los muertos en Cristo y se les dará un cuerpo transformado. Y los que estemos vivos en ese momento, este cuerpo de carne y hueso que se daña, será transformado. Porque lo corruptible no puede heredar la incorrupción. Este cuerpo imperfecto no puede entrar a los cielos. Es un cuerpo transformado, glorificado como el de Cristo. Por eso es que tú tienes que abrirte a que la obra de Dios ocurra en tu corazón, confesando tu pecado y decir, soy un pecador y acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y puedes seguir llamando al 787-6870 para que hagas tu petición de oración si quieres hacerlo o alguna pregunta relacionada a este tema. Queremos que Puerto Rico se abra a esta experiencia real. La Biblia sostiene que el Espíritu Santo es persona, que puedes hablar con Él, que es parte de lo que conocemos como Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad, como dice el cántico, y que puedes abrirte en una experiencia espiritual, recibiendo a Cristo por la fe en tu corazón. Yo creo que mirando lo que está pasando en estos tiempos finales, tiempos que están caracterizados por violencia, como te decía antes de la pausa, donde en Puerto Rico la violencia ha pasado a ser un lenguaje de comunicación. Yo me ponía a pensar en esa estadística de casi rondando los 500 asesinatos. ¿Y por qué tanta violencia en Puerto Rico? Y es que hay una deidad que opera detrás de esto, que es ese espíritu de muerte. Ese espíritu de muerte que será destruido, te explicaba, y lo narra el libro de Apocalipsis. Cristo venció la muerte en el Calvario, le quita ese poder al resucitar de entre los muertos, pero la muerte todavía no ha sido destruida, será destruida. Fue vencida, pero será destruida. Por lo tanto, la muerte es un enemigo. La muerte no se ama, ni se janguea con ella, ni se comparte con ella, porque es una realidad espiritual. Y en Puerto Rico hay unos grupos de personas que se han dedicado a adorar la muerte, a invocarla. Y se ha desatado ese espíritu sobre esta tierra y se le rinde culto a la muerte, al diablo y sus demonios, cada vez que se asesina a un bebé en el vientre materno. Y yo miraba Éxodo capítulo 1, y cuando vi Éxodo capítulo 1, que Faraón emite una ley para matar bebés en el vientre materno, al momento de nacer, veía que cuando hay la narrativa hasta el capítulo 12 que Dios interviene para libertar a ese pueblo, la última plaga que tuvo Egipto fue la muerte de los primogénitos. Dios les envía el ángel de la muerte a hacer juicios sobre esa nación que asesinaba bebés al momento de nacer. Porque Dios es un Dios justo, Dios balancea la ecuación. Y cuando yo miro lo que está pasando en Puerto Rico, que se permiten abortos a tutiplén aquí, on demand, que no es otra cosa que un sacrificio humano a la muerte, a Moloch, a la deidad diabólica ante la cual se sacrifican niños, eso tiene un efecto espiritual de acuerdo a Efesios capítulo 6. Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. El que siembra viento cosecha tempestades. Y matar esos bebés en el vientre materno, como hacen par de bestias apocalípticas en este país con una bata de médico, que agarran una jeringuilla y la meten por encima del vientre de la mujer y le inyectan una sustancia al bebé para matarlo. No importa el tiempo que lleve en ese vientre. Es un acto de sacrificio a los demonios que tiene un impacto espiritual sobre esta tierra y abre la puerta, da una autoridad espiritual a que la muerte opere. Por eso esa plaga de muerte en Puerto Rico. Por eso esas mentes están siendo adormecidas, están cauterizadas, no tienen sensibilidad. Esas mentes están hipotecadas con la maldad, con lo oscuro. Y se necesita una manifestación directa del Espíritu Santo como en Hechos capítulo 4. Que cuando los apóstoles fueron al pueblo, a la iglesia, a los hermanos, oraron. Puerto Rico necesita orar. Necesitamos doblar rodillas en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra intimidad. Congregarnos, ir a la iglesia, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tanto más cuando vemos un tiempo tan difícil y tan final como el que estamos viviendo. No es normal que se estén matando seres humanos. Eso no es de Dios. Eso no puede ser de Dios. Y por eso tenemos que detenernos y reflexionar y mirar la palabra y decir, para salir de esta confusión, necesito el Espíritu Santo de Dios. Empezamos este año hablando del Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando entras en esa comunión, operan dos realidades espirituales y las puedes escribir ahí en algún papel, una libreta. Número uno, el Espíritu Santo de Dios te da un don de Dios. Reparte dones conforme a lo que el Espíritu le place hacer. Y además de tener el don del Espíritu, también la relación con el Espíritu Santo produce fruto espiritual en nuestra vida. Es un fruto en diferentes manifestaciones. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Y para dar ese fruto espiritual necesitamos tener comunión con Dios. Abrir nuestro corazón y nuestra mente a decirle, Señor Jesús, te necesito, Puerto Rico te necesita. Hay que salir del oscurantismo, de la maldad, de la tiniebla, de aquello que nos distancia. Empezar a obedecer a Dios, respetar a Dios y a su palabra. Ser obediente, porque el ser obediente, la Biblia lo dice, desata bendición sobre tu vida. Desata bendición en tu mente y en tu corazón. Por eso en las conclusiones que nosotros estábamos dando de esta palabra, es que hemos sido sellados para el día de redención, que el Espíritu Santo es la garantía presente de una gloria futura, que ese Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú le perteneces a Dios. En Efesios capítulo 4 y verso 30, lo voy a leer, fíjate cómo dice esta palabra poderosa, dice, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, no pongas triste al Espíritu, porque fuisteis sellados con ese Espíritu Santo para el día de la redención. Es lo que yo le comparto a mucha gente en los funerales cuando me toca dar la palabra, es que el próximo evento que va a ocurrir en la vida de aquellos que murieron creyendo en Cristo es que serán resucitados en el día en que Cristo venga en las nubes del cielo, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Pero los que estemos vivos en ese momento, estamos esperando ese próximo momento también. O sea que tanto los que murieron creyendo en Cristo y que están en la presencia de Dios, tanto los que están esperando eso, que es ser levantados de la tumba, lo estamos esperando nosotros que estamos caminando sobre la faz de esta tierra el día del regreso de Cristo. Porque Cristo regresa en gloria a levantar un pueblo. Y nosotros queremos que tú abras tu mente y tu corazón a entrar en comunión con Dios, porque la voluntad de Dios es que todos se reconcilien con Él. Porque no debes
perder la oportunidad de ahora mismo, en este tiempo, aprovechar que estás vivo y la decisión se toma sobre la faz de esta tierra. Porque una vez mueres y te vas, no hay ritual que te saque del Hades. Solo identificándote con Cristo vas al lugar de bendición. Como le dijeron al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa decisión se toma en vida. Así que yo te invito en el nombre que es sobre todo nombre a que le digas: Señor Jesús, me entrego a ti. Me entrego totalmente a ti. Reconozco que soy un pecador y que necesito el perdón y recibo el perdón. Recibo a Cristo. Reconozco que Cristo murió por mis pecados. Reconozco que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que fue sepultado y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y que creyendo en Él, tengo vida eterna por la obra del Espíritu Santo que entra a morar en mí y hace posible que Cristo more en mí. Como dice Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso, mirando esta palabra, puedes entrar a la página de YouTube o a la página de Spotify y pones programa por la palabra. Y ahí repasas esta reflexión, agarras tu Biblia y empiezas a tomar notas y puedes escuchar hasta la Biblia porque viene grabada en el mismo internet, lo puedes conseguir, pones Biblia grabada y buscas el libro en específico y lo escuchas y empiezas a meditar en eso. Y yo sé que esa palabra empieza a alimentar la fe porque los dardos del enemigo se resisten con el escudo de la fe. Pero ese escudo se forma espiritualmente hablando. Esa resistencia contra el ataque maligno se crea por medio de la palabra de Dios, que es viva y tiene efecto, que es más cortante que toda espada de dos filos. Y por eso tú hoy puedes pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz, de criatura a hijo de Dios. Porque a los que recibieron a Cristo como Salvador, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te invito a que te hagas hija de Dios, te hagas hijo de Dios. Permitas que Cristo entre a tu corazón para que escriban tu nombre en el libro de la vida y que tengas vida eterna. 787-6870 es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante, que estamos en Riverview, Bayamón, carretera Cementerio Nacional o avenida Cementerio Nacional, esquina calle 1, frente al cementerio Portacueli, al lado del Cementerio Nacional de Puerto Rico. En esta esquinita, en el semáforo aquí, estamos a tu orden. El teléfono es 787-6870, que todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana es la primera reunión y nuestra segunda reunión de 11 y 20 a 1 de la tarde. Queremos saludarte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y brega a nuestro camino.